El gesto devastador del millonario que dejó en shock a la humilde mamá en su trabajo ahora es viral. En el corazón de una ciudad vibrante, donde la luz del sol luchaba por atravesar el smog y las risas de los niños se mezclaban con los gritos del tráfico, ocurrió un evento tan impactante que dejó a todos boquiabiertos. Clara, una madre soltera, trabajadora incansable, de esos rostros que cuentan historias de amor y sacrificio, se encontró en medio de una escena digna de una película. Un millonario, con su traje de $1000 y una sonrisa encantadora, entró a su pequeño puesto de tacos. Todo cambió en un instante, el aire estaba impregnado de ese aroma inconfundible de maíz y cilantro, cuando el misterioso hombre tomó un taco y, en vez de comerlo, lo miró fijamente. Su mirada, fría como el acero, llenó de incomodidad a Clara. Ella, que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería realmente ese extraño? El murmullo de los clientes se apagó, y los ojos se centraron en esa improbable confrontación. Ese millonario estaba a punto de hacer algo inesperado. De repente, él sonrió y, con un gesto dramático, lanzó una tirada de billetes hacia el mostrador de Clara, solo para que volaran como hojas en otoño. Aquel momento se volvió un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, y luego, casi un horror palpable. Ya no era solo un taco más. Ese gesto representaba todo un desafío a su dignidad, y todos estaban mirando. Era como si el tiempo se detuviera, y las sombras de sus sueños y pesares danzaran en el aire. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El murmullo volvió a resonar entre los presentes, unos reían nerviosos, otros con incredulidad. Clara miraba aquel dinero, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era un insulto disfrazado de generosidad? Las miradas se cruzaban, parecía que el mundo entero se había detenido. El misterio se intensificó y un escalofrío de anticipación llenó el aire. Nadie podía predecir cuál sería la caída de esta historia. ¿Y si esa era solo la punta del iceberg? Clara sintió que había más por venir. ¿Qué haría ella ahora? La tensión aumentaba en el aire y el siguiente paso podría cambiarlo todo. Clara se quedó paralizada, observando cómo los billetes se deslizaban lentamente por el mostrador, girando en espiral y cayendo al suelo como hojas de otoño. El ruido del sordo murmullo de la multitud retumbaba en sus oídos. No podía creer lo que sucedía. Un segundo antes, estaba detrás de su pequeño y humilde puesto de tacos, lidiando con el estrés del día a día, y ahora, ahí estaba, en el centro de una tormenta de miradas y susurros, sus manos temblaban. ¿Debía recoger aquel dinero? La pregunta atravesó su mente como una flecha, pero la respuesta no llegaba. En su pecho, una mezcla de rabia y confusión crecía. ¿Era este hombre un ángel caído del cielo o una sombra oscura que amenazaba con devorarla? La presión de la multitud aumentaba. Agarra el dinero, Clara, ¿qué estás esperando?, murmuró una voz cercana. Era Sofía, su amiga y leal clienta, con una mirada que reflejaba preocupación. No puedo, Sofía. Esto no es normal. El millonario dio un paso adelante, su rostro aún iluminado por esa sonrisa inquietante. ¿Por qué no? Este gesto es solo un reconocimiento a tu arduo trabajo, dijo, con un tono suave pero firme. Pero sus ojos, esos ojos fríos, decían otra cosa. Habría que descifrar su verdadero mensaje. Clara tomó una respiración profunda. ¿Qué significaba realmente ese acto? Su vida siempre había estado marcada por el esfuerzo. Aceptar el dinero significaba aceptar algo más, una especie de deuda, una atadura invisible. ¿Y si después de hacerlo, él exigía algo a cambio? En aquel momento, su mente comenzó a divagar. Recordó a su hija, Emiliana, esperándola en casa, y el futuro que había soñado para ambas. La multitud estaba dividida. Algunos insistían en que debía recoger el dinero,
mientras otros murmuraban en voz baja sobre la humillación. Clara sintió el sudor en su frente y el aire, pesado en sus pulmones. «Es humillante», exclamó un hombre mayor, que había visto todo desde un rincón del puesto. «No dejes que te hagan sentir menos. Tu trabajo tiene valor». De pronto, una voz más fuerte interrumpió: «La dignidad, Clara. Decide por ti misma». Era una voz familiar, una voz que siempre le había dado valor, la de su madre. Con un nudo en la garganta, Clara miró nuevamente al millonario. «Si realmente valoras mi trabajo, regresa a comprar un taco». «Eso sería un verdadero gesto de aprecio», exigió, notando cómo el murmullo en el aire se intensificaba. Lleno de suspenso, los ojos del millonario centellearon con sorpresa. ¿Era retribución lo que había buscado? ¿O era simplemente un juego de poder que se le estaba escapando de las manos? Se produjo un breve silencio, una pausa en la que ni siquiera se oía el sonido de un taco chisporroteando en el comal. Después, el millonario volvió a sonreír, pero esta vez su expresión era diferente, más intrigante. Como si hubiese visto algo en ella que no esperaba. «De acuerdo, acepto tu desafío. Regresaré», dijo antes de dar la vuelta y salir del puesto, dejando a Clara y a la multitud en un torbellino de confusión, pero su mente no podía descansar. ¿Era realmente un desafío lo que le había lanzado, o quizás una amenaza disfrazada de cortesía? Habría un túnel sin salida hacia un futuro incierto. Lo que en aquel preciso momento parecía una victoria podría convertirse en una trampa mortal. Mientras Clara recogía el dinero esparcido por el suelo, sintió que el día había cambiado para siempre. Lo que tenía por delante no era solo un nuevo comienzo, había un extraño oejo siguiendo sus pasos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo lo que había ocurrido, el sonido de un coche deportivo oscuro deteniéndose junto al puesto le hizo levantar la vista. Una figura apareció, no era el millonario, pero cargaba un aire de mala intención, y en ese instante, Clara comprendió que el misterio apenas comenzaba. El hombre que salió del coche tenía un porte inquietante. Alto, con una chaqueta negra que parecía absorber la luz, se acercó a Clara con pasos decididos. No se necesitaba ser un genio para notar que su expresión no era precisamente amistosa. La multitud, cautiva, se había vuelto un eco sordo de murmullos y miradas temerosas. «¿Eres tú la que se atreve a desafiar a Samuel?», preguntó, su voz grave retumbando como un trueno lejano. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Quién te envía?», preguntó, tomándose el atrevimiento de desafiarlo también. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de su mente, la llama de su coraje se negaba a apagarse. «Soy quien se encarga de cobrar deudas y también de mantener la paz en este negocio». Su sonrisa era peligrosa, como un depredador que acaba de encontrar a su presa. «Yo no tengo deudas con nadie», replicó Clara, más fuerte de lo que se sentía. El hombre echó la cabeza hacia atrás y se rió, una risa que hizo eco en sus oídos. «¿Cómo sabes que lo que te ofreció Samuel no era más que una forma de marcarte? Los grandes siempre tienen maneras de jugar. A veces, el dinero no es suficiente, pero los favores, esos son invaluables». A medida que sus palabras se asentaban sobre fogatas de miedo en el corazón de Clara, la imagen de su hija apareció en su mente. ¿Qué pasaría si la situación se tornaba peligrosa? Por todo lo que sabía de su madre, la valentía era un legado que nunca se quebraría ante el miedo, pero el instinto maternal florecía en ella como un escudo. «No tengo miedo de él», dijo, aunque sabía que su voz temblaba. «Soy más fuerte de lo que piensas, y no tengo nada que ver con sus juegos». El hombre acercó su rostro al de Clara. «Eres valiente, eso es cierto. Pero en este mundo, la valentía a menudo no es suficiente. Habrá consecuencias, y no solo para ti». Clara sintió que su pecho se apretaba. ¿Consecuencias para Emiliana? El terror se apoderó de ella. Sabía que el hombre no bromeaba. «Déjame en paz». «No tengo nada que ver contigo ni con él», insistió, aunque cada palabra era una lucha. El hombre se dio la vuelta para irse, pero se detuvo una vez más. «Recuerda, Clara. Puedes jugar sus juegos, o puedes ser astuta. Solo tú decides». Y con eso, regresó al coche, dejando en el aire un rastro de amenaza que perdió el eco en el murmullo de la multitud, que ahora miraba a Clara, preocupada.
Mientras observaba cómo el coche mediocremente aceleraba y desaparecía en la distancia, un torrente de emociones la invadió. No solo había desafiado a un millonario, sino que estaba ahora en el centro de un laberinto de amenazas. Sentía como si la vida que conocía se desmoronara a su alrededor. La preocupación por Emiliana latía en su cabeza. Clara, estamos aquí para apoyarte, gritaron Sofía y otros clientes, pero la fe en sus palabras era un consuelo distante. ¿Qué podían hacer ellos frente a un mundo que estaba cada vez más fuera de su control? La multitud comenzó a dispersarse, desconcertada, y su pequeño puesto de tacos, que siempre había sido un refugio, ahora parecía un centro de inminente caos. Clara observó el suelo, donde aún yacían algunos billetes, ahora completamente insignificantes en comparación al peso de lo que acababa de vivir. Poco a poco, la tristeza y la ira se transformaron en determinación. No iba a ser un peón en este juego. Debía encontrar a Samuel y confrontarlo, por su hija y por sí misma. Con un nuevo propósito, Clara se enderezó, su mirada fija en el horizonte. Pero mientras se preparaba mentalmente para la batalla que se avecinaba, una sombra se deslizaba detrás de ella, y un escalofrío helado recorrió su espalda. ¿Quién estaba ahora tras de ella? Era un juego peligroso al que se había atrevido a entrar, pero no podía volverse atrás. Las cartas estaban sobre la mesa, y sin darse cuenta, ya había echado su apuesta. Mientras su corazón latía con fuerza, Clara supo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Las revelaciones y confrontaciones le esperaban, y cada paso que diera la llevaría más allá de los límites de su mundo. Lo que viene es mucho más grande, murmuró para sí misma, y con eso, dio la primera zancada hacia un destino incierto. El roce del viento cálido llenaba el aire mientras Clara tomaba una respiración profunda. Tenía que encontrar a Samuel, no solo por ella, sino por su pequeña Emiliana. Mientras cruzaba las calles, la multitud que antes la animaba ahora le daba una sensación de soledad abrumadora. ¿Dónde podría estar él? Esa pregunta resonaba en su mente como un eco inquietante. Se dirigió al viejo bar que frecuentaban sus amigos, un lugar en el que la gente hablaba sin filtros. Quizás allí podría averiguar algo sobre Samuel, tal vez alguien tuviera la información que necesitaba. El ambiente era denso, impregnado de risas y el aroma a cerveza fría. Los rostros que antes solían sonreírle ahora la miraban con recelo, como si supieran que había cruzado una línea. Clara se acercó a la barra y ordenó un agua, tratando de calmarse. Con cada trago, su mirada recorría la sala. Los murmullos pronto se hicieron más intensos, y de repente, el sonido se tornó en una atmósfera tensa. Un grupo de hombres entró, sus risas eran como cuchillos afilados que retumbaban en las paredes. Entre ellos, un rostro le resultó familiar. Samuel. Su corazón dio un vuelco. Era ahora o nunca. Clara se hizo camino entre las mesas, su pulsar se aceleraba, pero no podía retroceder. A medida que se acercaba, pudo ver a Samuel hablando con un hombre robusto que reía con encanto. Pero lo que no esperaba era la mirada que Samuel le lanzó cuando la reconoció. Era una mezcla entre sorpresa y desdén. ¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó con una voz que tenía el tono de un rey que había sido interrumpido en su trono. Vine a hablar contigo. Necesito saber qué está pasando entre nosotros, y con mi hija, contestó, tratando de mantener la firmeza en su voz a pesar del nudo en su estómago. Lo que está pasando es simple. Te creíste más astuta de lo que eres. Ya sabes lo que se viene, respondió con esa sonrisa arrogante que la había irritado tanto. ¿Qué te he hecho para merecer esto? No tengo nada que ver con tus juegos, replicó Clara, su voz temblaba menos. Samuel se acercó un paso, y su rostro se volvió una máscara de frialdad. Siempre hay un precio que pagar, Clara. ¿Te diste cuenta de que si arruinas mi negocio, también arruinas el de todos los que están contigo? Hasta de tu pequeña, te lo aseguro. La angustia y cólera se entrelazaron en el pecho de Clara. La chispa de desafío que había encendido en ella hacía un momento se marchitaba. No me amenaces, dijo, pero su voz ya sonaba menos convincente. Justo cuando Samuel estaba a punto de responder, un joven camarero rompió la tensión que se había formado. Samuel, te buscan afuera. Dicen que es urgente.
Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el hombre la miraba por encima de su hombro con una sonrisa que no parecía llegar a sus ojos. Esto no ha terminado, Clara. Piensa bien qué camino eliges, murmuró antes de girarse y salir. ¿Qué tenía que ver esa urgencia?, se preguntó mientras sus pensamientos bailaban entre respuestas y más preguntas. De repente, un hombre que la había visto en el bar se acercó, su rostro marcado por la curiosidad. Lo que acaba de pasar no fue un simple intercambio, ¿verdad? Ella solo pudo mirarlo, el rostro más pálido que el de un fantasma. ¿Qué sabes?, preguntó en un susurro. El hombre la agarró del brazo de manera que apenas pudo soltar un grito. Si te quedas, serás parte del fuego. Pero si te vas, no habrá regreso. Su pecho comenzó a latir con fuerza. No había opción de marcha atrás. El aire se tornó espeso y, con sus palabras resonando en su mente, supo que la decisión que tomaría a continuación cambiaría su vida para siempre. ¿Debería permanecer y arriesgar todo, o huir para proteger a Emiliana? Mientras su interior se debatía entre la lucha y la huida, una sombra se proyectó detrás de ella. ¿Quién más estaba dispuesto a jugar con fuego? Las piezas comenzaban a encajar, pero aún no sabía cuán peligrosos eran los hombres que la rodeaban. Cada elección la acercaba más al desenlace. Clara miró al hombre que la sujetaba, sintiendo la urgencia apoderarse de ella. Tenía que decidir. El juego ya había comenzado, y no era un juego que ella eligió. Clara sintió como su mundo giraba a su alrededor. Aquella decisión la estrujaba. El fuego que prometía consumirla era más intenso de lo que había imaginado. La mirada profunda del hombre, que aún mantenía su agarre, volvía a recordarle que estaba atrapada en una telaraña de secretos y peligros. ¿Qué quieres decir con que no habrá regreso?, preguntó, logrando deshacer su mano del puño firme del extraño, incapaz de contener la mezcla de miedo y desafío en su voz. Te lo dije. Si quedas atrapada aquí, lo perderás todo, continuó el hombre, su expresión era grave, casi desesperado. Samuel no es quien tú creías. La gente que ronda esta vida es peligrosa, y si no te alejas ahora, se comerán tu alma en pedazos. Mientras Clara procesaba sus palabras, un tumulto de emociones la invadía. ¿Debería dar la espalda a todo lo que había conocido por un camino incierto? Se volvió hacia el bar, la música y las conversaciones parecían ahora ecos distantes, un mundo ajeno que se desvanecía lentamente. Sabía que había cruzado límites que no debía tocar, pero su instinto la empujaba a actuar. Por Emiliana, justo en ese momento, la puerta trasera se abrió abruptamente y el joven camarero, de rostro pálido, apareció de nuevo. Clara, tenemos que irnos ahora, ordenó con un tono que dejaba poco lugar a discusión. No tienes idea de lo que se avecina. ¿Qué sabes tú de esto?, Clara retó, su valentía y preocupación saltando a la superficie. Pero el chico no le dio más explicaciones, solo asintió con gravedad y miró hacia la puerta. Vienen por él, dijo brevemente. El corazón de Clara se detuvo un instante. ¿Por Samuel? Su mente corrió, recordando la última conversación, las amenazas, el peligro que envolvía a su familia. La imagen de Emiliana, pequeña y vulnerable, la empujó a seguir al camarero, aunque una voz interna le susurraba que esa no era la respuesta. Al salir del bar, la brisa de la noche le dio la bienvenida. Clara podía ver luces parpadeantes y movimientos tenues en la calle. Las sombras de personas se dibujaban en la acera como fantasmas acechando en busca de venganza. ¿Dónde está Samuel?, preguntó, la adrenalina fluyendo como un torrente en su interior. Lo tienen, contestó el camarero mientras llevaban el paso rápido, y no tardarán en buscar también a quienes están conectados a él. Esta noche no es solo sobre él, Clara. Es sobre todos. Clara se detuvo, la realidad del peligro la golpeó con fuerza. No era solo su relación con Samuel lo que estaba en juego, el hilo que mantenía unidas a muchas vidas estaba a punto de romperse. La voz del hombre que la había frenado aún resonaba en su cabeza. Si te quedas, serás parte del fuego. Se dio cuenta de que el fuego estaba más cerca de lo que había pensado. Algo cambió en su interior. Decidió que no sería otra víctima de las decisiones de los demás. No podía dejar que el miedo la paralizara. Clara se volvió hacia el rostro resuelto del camarero. Dame una razón para quedarme y pelear. Antes que el joven pudiera contestar,
Un grito desgarrador resonó desde la esquina de la calle. Clara miró hacia allá y vio figuras oscuras acercarse rápidamente. Sus intenciones eran tan claras como el aire pesado que respiraba. La espera se estaba acabando, pero el grito era de alguien que conocía, era Emiliana. No. Clara sintió como la sangre le hervía. Tenía que decidir, y lo tenía que hacer ya. Arriesgar todo por una lucha que no era suya o enfrentarse a la verdad dolorosa que bien podría costarle la vida de su hija. La dirección de sus pasos iba a marcar no solo su destino, sino también el de todos los que amaba. Mientras las sombras se acercaban, comprendió que el fuego que la amenazaba no era solo del que debía alejarse, sino que de alguna manera iría a convertirse en el fuego que le daría la fuerza necesaria para luchar o morir intentando. El momento se acercaba, todo se precipitaría en cuestión de segundos. Ella sabía que una decisión le esperaba, pero el destino ya había comenzado a jugar su última mano. ¿Sería capaz de mantener su pie lejos del fuego o quedaría atrapada entre las llamas? Con el rostro decidido, tomó un paso adelante, porque nadie iba a hacer el movimiento por ella. ¿Pero a qué costo? La noche aún no había revelado sus secretos. El rostro de Clara se endureció como el acero. El grito de Emiliana reverberaba en su mente mientras las sombras se aproximaban. Cada figura oscura era como un espectro danzante, burlándose de su miedo. No podía fallar, no esta vez. La imagen de su hija, aterrada y vulnerable, la mantenía firme. «Vamos», gritó a su acompañante, y sin esperar respuesta, echó a correr hacia la esquina de la calle de donde provenía el alarido desgarrador. Cada paso la acercaba a su pequeña, la desesperación ardía en su pecho. El camarero la seguía, luchando para mantener el ritmo. «Es peligroso, Clara, no puedes», pero ella no escuchaba. La multitud, ahora como un oscuro océano enfurecido, parecía moverse en un ritmo frenético, la energía palpable a su alrededor. Al llegar a la esquina, la escena que se desplegó delante de sus ojos era un caos absoluto. 4 hombres de aspecto amenazante rodeaban a Emiliana, que estaba arrodillada, con los ojos llenos de lágrimas. Clara sintió que su corazón se desgarraba al ver a su hija expuesta, frágil como un cristal en una tormenta. «Suéltala». Clara no pudo contener su grito, su voz rasgada por el miedo y el amor. Esa palabra, ese mandato, pareció alentar a las sombras a volverse hacia ella. Los hombres la miraron, sorprendidos y un tanto divertidos, como si hubieran subestimado la rabia de una madre. «¿Y tú quién te crees?», uno de ellos respondió, mostrando una sonrisa hiriente. «¿La madre que abandonó a su hija por un hombre? ¿Ahora te acuerdas de tu papel?». Esas palabras le atravesaron el corazón como un cuchillo. Pero no tenía tiempo para el dolor, ni para el arrepentimiento. Emiliana la necesitaba, y eso reemplazó cualquier duda que Clara pudiera sentir. Se acercó un par de pasos, el miedo latiendo en sus venas, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación brillaba en su interior. «Aléjate de ella», volvió a gritar, pero esta vez más firme, consciente del poder que su voz podía tener en ese momento. El camarero se colocó a su lado, su presencia brindándole un poco más de valor. «¿Vas a enfrentarte a nosotros sola?», se burlaron los hombres, pero Clara podía ver que las risas eran nerviosas. Algo en su mirada había cambiado, quizás ese fuego interno que ahora ardía en su pecho les hacía cuestionar su propia valentía. «Escuchen», comenzó el joven camarero, su voz íntimamente profunda, «ella no está sola. Esta no es una lucha que le pertenezca solo a ustedes. Está mucho más allá de lo que quieren hacer aquí. Y no estarán solos en esto si intentan tocarla». Las palabras resonaron en el aire, creando una tensión palpable. Clara sintió que la fuerza que las sombras intentaban transmitirles empezaba a desvanecerse. La mirada de uno de los hombres se volvió sombría. «No tienes idea de con quién estás tratando», murmuró, y Clara supo que no solo estaba hablando de ellos, sino de lo que Samuel había traído a sus vidas, pero en ese momento, no había vuelta atrás. No podía dejar que Emiliana sufriera más. Clara respiró profundo, una mezcla de amor e ira en su pecho, preparándose para hacer lo que fuera necesario. Esa pequeña y vulnerable figura que había estado arrodillada ahora se levantaba lentamente, mostrando la fortaleza que había heredado. Un fuego creciente cardió a Clara. Las sombras se dieron cuenta de que algo había cambiado. El peligro no era solo de grupos oscuros,
sino de la fuerza que las mujeres pueden canalizar cuando se ven amenazadas, y en ese instante, el destino estaba a un paso de ser transformado. ¿Qué harás ahora?, le preguntó el camarero, observando cómo Clara se preparaba para la confrontación. Lo que tenga que hacer, respondió ella, y el mundo pareció detenerse, pero justo cuando el aire se cargaba de la inminente batalla, un estruendo resonó detrás de ellos, una sirena que creció en volumen, haciendo eco por toda la calle. Las sombras se miraron entre sí y Clara sintió como la oportunidad podía esfumarse. «Es la policía», gritó uno, y antes de que pudiera entender del todo, las figuras se dispersaron como hojas llevadas por el viento, dejando a Clara y Emiliana allí, temblando pero intactas. «¿Estás bien?». Clara corrió hacia su hija, alegría y terror retrocediendo a su corazón. La sujetó con fuerza, incapaz de separarla de su lado nunca más. Emiliana asintió, la vulnerabilidad aún presente en sus ojos. «Mamá, ¿qué está pasando?». Clara miró a su hija y vio toda su vida reflejada en esos ojos. La lucha había comenzado, pero el peligro no había terminado. «Nos están buscando, cariño. Pero no te preocupes, ahora sé que iremos a donde debamos, no las sombras». Y mientras se alejaban en la dirección opuesta a los hombres, el eco del misterio aún giraba en su mente. ¿Quién había llamado a la policía? ¿Y cuál era el alcance de la red de secretos que Samuel había tejido? Una nueva verdad estaba a punto de revelarse, pero el peligro aún acechaba en la oscuridad. La noche seguía guarda sus secretos, y Clara no podía escapar de la realidad inminente que la obligaría a enfrentar su pasado. La adrenalina aún zumbaba en los oídos de Clara mientras se alejaban de aquel lugar, con el corazón agitado y las piernas temblorosas. Cada segundo se sintió como una eternidad, y con cada paso, el eco de las risas burlonas de los hombres la perseguía. Miró a Emiliana, su pequeña, caminando más cerca de ella, el brillo de sus ojos aún opacado por el temor. Necesitaban refugio. «Debemos encontrar un lugar seguro», murmuró Clara, sus pensamientos corriendo como ríos desbordados. El camarero se apresuró a alcanzarlas, su expresión entremezcla de alivio y ansiedad. «¿Dónde iremos? ¿Sabes a dónde llevarla?». Clara apretó los dientes, sintiendo que las sombras, aunque dispersadas por la sirena, no habían desaparecido realmente. «Sé de una vieja amiga. Su casa está cerca, es un refugio. Ella me ayudó cuando me mudé aquí», dijo, su voz firme. «Vamos entonces, rápido», respondió él, guiando el camino en la penumbra de la noche. Mientras corrían, Clara sentía como cada sombra a su alrededor se alzaba más alta, como si los recuerdos de su pasado se manifestaran en figuras alargadas y amenazantes. Pensó en Samuel y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Nadie era inocente en la red que había tejido. A medida que se acercaban a la casa de su amiga, un pequeño fuego de esperanza comenzó a encenderse dentro de ella. Ya no se sentía tan sola. Había una comunidad dispuesta a luchar contra la oscuridad. Al llegar, Clara tocó la puerta con urgencia, casi demandando que se abriera. El sonido de sus nudillos chocando contra la madera sonó ensordecedor en la noche silenciosa. La puerta se abrió de golpe, revelando a Marisol con su cabello enredado y el aliento corto. Su expresión era de sorpresa y preocupación. «Clara, ¿qué te pasó?», exclamó Marisol, dejando la puerta abierta para que entraran. «Rápido, entra». Clara y Emiliana se apresuraron dentro, sintiendo el cálido abrazo del hogar familiar. La luz tenue iluminaba la pequeña habitación, y la sensación de proteger a su hija la envolvió. Sin embargo, una sombra de duda seguía acechándola. Mientras Clara se sacudía el frío de los sustos, le explicó rápidamente a Marisol lo que había sucedido. «No sé quién más vendrá tras nosotras», dijo, su voz temblorosa. «Pero no me detendré hasta que Emiliana esté a salvo. Nunca más». «Lo sé, amiga, lo sé», respondió Marisol, ofreciéndole un abrazo reconfortante. «Pero tenemos que estar alerta. Es posible que no sean los únicos, y no puedo evitar pensar que este conflicto será más grande de lo que imaginas». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?». «No solo Samuel. Su familia tiene influencias poderosas. Si se enteran de que los has desafiado, usarán todo lo que tienen para hacerte caer», advirtió Marisol, su mirada reflejando la gravedad de sus palabras. De repente, un golpeteo violento hizo eco en la puerta principal.
Clara se tensó, el pánico emergiendo de nuevo en su pecho. No pueden estar locos, murmuró, sus manos temblando. ¿Quieren saber quiénes son los verdaderos enemigos?, preguntó el camarero, acercándose a la ventana. He oído rumores, Clara. Acerca de un gesto devastador, uno que un millonario está dispuesto a hacer para humillarte. Emiliana se aferró a su madre, mientras los ecos de la vida agitada se desviaban hacia un oscuro giro. ¿Qué gesto?, preguntó, su voz frágil en medio del silencio creciente. Algo que dejará a todos en shock, especialmente a ti, respondió el camarero, como si supiera más de lo que decía. Los golpes en la puerta se intensificaron, creando una tensión casi palpable en el aire. Clara cerró los ojos, sintiendo como cada preocupación la aplastaba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, buscando respuestas donde solo había preguntas. Marisol apretó su mano. Lo que necesitamos hacer es defendernos. Pero primero, hay que descubrir quién está detrás de todo esto. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, revelando un grupo de hombres en traje, la ansiedad en sus rostros reemplazada por una mueca de anticipación. Clara. Sintió un escalofrío. La confrontación estaba a un paso de comenzar. Buscamos a Clara, uno de ellos gritó, su voz resonando por toda la habitación. Ella tiene que venir con nosotros, ahora. El corazón de Clara golpeó como un tambor en su pecho. ¿Sería el fin de su lucha o el comienzo de una verdad aún más oscura? ¿Qué más estaban dispuestos a hacer para hacerse con el poder que deseaban? La noche aún tenía sorpresas guardadas, y Clara supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La habitación se congeló mientras los hombres de traje penetraban en el espacio, sus miradas frías y severas buscando a Clara. El camarero dio un paso atrás, su rostro pálido como la luna. Emiliana se aferró a la pierna de su madre, sintiendo el miedo pulsar en cada rincón de la sala. Entren, ordenó uno de los hombres, una figura alta y delgada que se adelantó. No hay tiempo para pelear. Clara, tenemos que hablar. La determinación de Clara emergió de su interior, como un fuego que se negaba a extinguirse. No voy a ir a ningún lugar con ustedes. ¿Quiénes son y qué quieren de mí? Su voz resonó con desafío, aunque su corazón latía desbocado. Soy Daniel, dijo el hombre, su tono directo. Y trabajo para Samuel. Venimos en son de paz, pero hay decisiones que deben hacerse ahora. Paz. ¿Qué paz puede haber entre todos los juegos sucios que ha jugado tu jefe? Clara sentía como si las palabras ardieran en su garganta, y aún así, las dejó escapar. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Son partícipes de esta red de engaños. Daniel desvió la mirada momentáneamente, y eso fue suficiente para que Clara se sintiera amenazada. No tenemos que ser enemigos, insistió. Solo ven con nosotros y te explicaremos todo. Claro, y luego me entregarán como un cordero al matadero, respondió Clara, su valentía cultivando un instante de silencio. Los hombres intercambiaron miradas, y Clara se dio cuenta que la situación se tornaba más crítica por segundos. Sin embargo, la urgencia de la noche empezó a calar en sus huesos. Emiliana, que había estado en un mar de preguntas, alzó la vista a su madre, ojos llenos de miedo e incertidumbre. ¿Qué están planeando hacer? Clara inquirió, siendo más persuasiva. Estamos en medio de algo más grande que tú y yo. Necesito respuestas antes de hacer algo estúpido. Lo que planeamos hacer no implica violencia, dijo Daniel, sus ojos reflejando una sinceridad que ahora le parecía dudosa. Samuel quiere usar el escándalo de tu rechazo como una estrategia para consolidar su poder, pero también te necesita a ti para llegar a su objetivo. ¿Por qué necesitaría a alguien como yo? Clara replicó, cada palabra cargada de escepticismo. Porque sabe sobre confesiones, sobre la verdad que él ha mantenido oculta, susurró Daniel, su voz casi un murmullo. Si no lo haces, prepárate. Yo no puedo garantizar tu seguridad ni la de tu hija. Clara sintió que un agujero se abría en su estómago. La amenaza era tangible, palpable. Emiliana, al notar la tensión, comenzó a llorar. La pequeña se aferró más fuerte a su madre, quien sintió un nudo de culpa asfixiante. Lo que sea que quieran hacer no es solo una jugada de poder. Esto podría destruir a muchas personas, Clara respondió,
con el aliento entrecortado. Y yo no voy a ser parte de eso. Pero te están buscando a ti, se metió Marisol, su voz baja pero firme. No tienes muchas opciones, Clara. Debes actuar rápido antes de que ellos lo hagan. Un sudor frío empapó la frente de Clara. Miró a los hombres, evaluando sus intenciones. Sabía que estaban a un paso de desatar algo inevitable. Si me quieren llevar, entonces no sin mi hija. No hay trato sin Emiliana, gritó, su instinto maternal superando su razón. Pero la respuesta de Daniel fue cortante. Ella no tiene lugar en esto, Clara. Tú eres el objetivo. Los hombres comenzaron a avanzar hacia ellas. Clara sintió el terror recorrer su ser, y la idea de perder a Emiliana la llevó al borde de la desesperación. Con cada paso, el tiempo se extendió infinitamente. El clamor de su razón se ahogó por el grito de su corazón. Marisol intervino, gritando, no lo hagan. No se acerquen más. Pero bastó un movimiento, y el caos estalló. Las manos se alzaron, ruidos de forcejeos, y el camarero corrió hacia una ventana, intentando abrirla. De repente, una figura desconocida irrumpió desde la parte trasera de la casa, llenando el aire con una energía inusitada. Detengan esto ahora, resonó, y todos volvieron a mirar hacia la entrada, donde un rostro familiar había reaparecido, trayendo consigo la promesa de una nueva verdad. ¿Era realmente un salvador, o el embajador de un nuevo desastre? Clara estaba a punto de descubrirlo, en un giro de sucesos que podría cambiarlo todo una vez más. El aire se cargó de incertidumbre al ver entrar a Luis, quien se plantó frente a ellos con una intensidad que desnudó la situación. Su mirada, generalmente cálida, estaba ahora impregnada de una fría determinación. Clara. Emiliana, gritó mientras se movía con rapidez. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, confundida. Esto es peligroso. No puedes estar aquí. Lo sé, pero no podía quedarme de brazos cruzados, respondió él, su voz tensa. He estado investigando a Samuel y sus empleados. No sabía que tú eras el objetivo, pero ahora que lo sé, no voy a dejarlos llevarte. Los hombres de traje, desconcertados por la irrupción, intercambiaron miradas rápidas. Janio hizo un gesto con la mano, intentando retomar el control de la situación. Luis, no es el momento. Esto no te concierne. Tú no sabes de qué hablas. ¿Qué no sé? Sé que Samuel es un monstruo que no se detendrá ante nada. Ya se ha llevado demasiadas vidas. Jugar con Clara y Emiliana es una locura. Luis replicó, cada palabra resonando con una urgencia alarmante. Déjenlas, rugió uno de los otros hombres en la habitación, moviendo la mano con frustración. Era evidente que la situación se salía de control. Clara podía sentir la opresión en su pecho, como si 5 pares de ojos la estuviesen aplastando. Clara, confía en mí, insistió Luis, dando un paso hacia ella. He encontrado algo que puede detener a Samuel de una vez por todas. Pero necesito que te alejes de ellos. Emiliana, al escuchar el tono vehemente de Luis, elevó la mirada hacia su madre. ¿Qué está pasando, mami?, preguntó con voz temblorosa. Clara se arrodilló para estar a su altura, el corazón apesadumbrado. Todo va a estar bien, mi amor, solo quédate cerca de mí, le aseguró, aunque el pánico la consumía por dentro. La pequeña la tomó de la mano, buscando seguridad en su abrazo. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Clara, todavía sumida en el caos emocional. La respuesta de Luis podía ser la clave para salir de esta situación, o una trampa más enredada que la que ya enfrentaban. No puedo hablar aquí. No es seguro, respondió él, su voz apenas un susurro, pero el peso de su mirada era suficiente para que Clara se sintiera comprometida. Los hombres comenzaron a avanzar, presionando la situación, y el instinto de protección de Clara la llevó a ponerse frente a Emiliana, como un escudo. No se acerquen, gritó con toda la fuerza que tenía, su valentía brotando pese al miedo que la envolvía. Esto se acabó, dijo Daniel, su tono mostrando que había alcanzado el límite de su paciencia. Pero Luis simplemente sonrió. ¿Por qué no pruebas la otra opción? ¿Por qué no decides qué camino seguir, Samuel? Su voz resonó con firmeza en la habitación. Clara lo miró, confundida. ¿A quién se refería? ¿Qué estás haciendo,
demandó Daniel, pero Luis se mantuvo firme. Voy a desenmascarar la verdad. Y te guste o no, Clara es parte de eso. De la nada, un sonido ensordecedor hizo temblar las ventanas. Todos giraron hacia la puerta trasera, solo para ver a un grupo de hombres, todos uniformados, bombear en el recinto. «Es la policía», gritó uno de los hombres de traje. Clara sintió como si el mundo se le cayera encima. ¿Era ese su salvador, o había hecho que la situación se volviera irreparable? Las sirenas aullaban, resonando como un eco ominoso de las decisiones pasadas. Ahora sí, la verdad saldrá a la luz, pronunció Luis con un resplandor de desafío en sus ojos. Mientras los agentes de policía entraban, con armas en mano y gritos de órdenes, Clara se dio cuenta de que la vida como la conocía se desmoronaba frente a ella. ¿Podría ser esta una nueva oportunidad o simplemente un cambio más oscuro? Pero algo en su interior, esa pequeña chispa de resistencia, empezó a brillar más fuerte. ¿Qué hará ahora Clara para proteger a su hija y enfrentar la tormenta que se avecina? Las respuestas estaban a punto de revelarse, pero el costo podría ser más alto de lo que jamás imaginó. El caos reinaba en la habitación mientras las luces de la policía iluminaban el rostro pálido de Clara. Con los agentes armados atravesando el umbral, una mezcla de alivio y temor se apoderó de ella. «¿Estás bien?», le susurró Luis, que se mantenía a su lado, firme y decidido. «Creo que sí, pero ¿qué significa esto para nosotros?». Clara respondía con la voz apenas audible, atenazada por la incertidumbre que les envolvía. Emiliana, aún asustada, se aferraba a su madre como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. Los hombres de traje, que antes parecían tener el control absoluto, retrocedieron ante la llegada de la ley. El líder, Daniel, frunció el ceño y miró a los oficiales con un aire de desafío que les ponía a prueba. «No tienen nada aquí», murmuró a sus compañeros, pero la voz de Clara resonó en la tensión acumulada. «Los están buscando a ellos». «Samuel está detrás de todo esto», gritó, sintiendo el poder de su verdad transformarse en un grito de guerra. Todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada lágrima, estaban a punto de estallar en una defensa feroz del amor maternal. «Tranquila, señora», dijo uno de los oficiales, mientras apuntaba su arma hacia los hombres. «¿Puede explicarnos qué está ocurriendo aquí?». Sus ojos recorrían a todos, evaluando la situación con la atención de un halcón. «Ellos», comenzó Clara, pero Emiliana la interrumpió. «Mamá, tengo miedo», dijo, su voz quebrada por el llanto. En ese instante, Clara se agachó y abrazó a su hija con fuerza, su amor impenetrable llenándola de coraje. «Todo va a estar bien, mi vida. Te lo prometo», le susurró, mientras despejaba las lágrimas de su rostro. Sentirse fuerte por su hija le dio valor, y esa determinación se extendió a los oficiales, quienes, al notar su unión, se sintieron más inclinados a escuchar. «Señorita», preguntó un agente, acercándose. «¿Por qué ha venido Samuel a amenazarte?». Clara sintió el peso de todas las miradas que la observaban. Contó su historia, el extraño gesto del millonario, los hombres de su gremio, la amenaza que pendía sobre ellas. A cada palabra, las sombras del temor se disipaban ligeramente. La verdad, aunque aterradora, era su aliada. Mientras hablaba, vio como el rostro de Luis se iluminaba de esperanza, como si ese relato pudiera encender una chispa dentro de todos los presentes. Con cada palabra, Clara revivía el dolor, el miedo y, sobre todo, su compromiso por proteger a Emiliana. Cuando terminó, incluso los hombres de traje parecían vacilar. «¿Samuel realmente es lo que dices?», preguntó el oficial de nuevo, esta vez con un tono de seriedad. «Es un monstruo», respondió Clara, el eco de su valiente corazón resonando poderoso en la habitación. «Un monstruo que amenaza mi vida y la de mi hija solo por su ambición». Los hombres de traje intercambiaron miradas nerviosas, y Clara sintió que el aire en la sala cambiaba. «Quizás deberíamos irnos», murmuró Daniel, evidentemente menos seguro de su lugar en ese momento. «Ustedes deberían ser los que se vayan, y no nosotras», dijo el oficial de la policía. «Esta vez no los dejaremos escapar». Clara sintió una oleada de alivio. La justicia era como un aire fresco que la envolvía. «Es ahora o nunca», se aventuró Luis, asumiendo la iniciativa. «Samuel no solo necesita a Clara, también a su familia, a su comunidad».
si van en su contra, muchos quedarán atrapados en la oscuridad de sus decisiones. Las palabras de Luis tenían un anhelo, una verdad que Clara podía sentir vibrar en su corazón. Estamos dispuestos a ayudar, agregó uno de los oficiales, viendo que la valentía de esa madre resonaba en la verdad de su papel. Los arrestos de esta noche son solo el comienzo. Ustedes están a salvo, pero tenemos que actuar rápidamente. Los hombres de traje, derrotados, comenzaron a retroceder, comprendiendo que el cerco se había cerrado. Esto no se ha terminado, Clara, dijo Daniel, su mirada ahora repleta de pánico. Lo que comenzaste no puede apagarse con nada. Saldremos de esto, declaró Clara, su voz imponente, cada palabra cargada de fe en su corazón. Juntos, lucharemos hasta el final. La noche pareció calmarse por un instante. Clara, Emiliana, Luis y Marisol se abrazaban en la sala, mientras los oficiales comenzaban las detenciones necesarias. La vida las había llevado por caminos oscuros, pero ahora sabían que la luz podía brillar si se mantenían unidas. Mientras las sirenas resonaban en la distancia, Clara sintió que la tormenta comenzaba a despejarse. La lucha apenas había comenzado, pero su corazón estaba en paz. La familia no siempre es de sangre, pensó. Era el coraje, el amor y la determinación de luchar por quienes uno realmente ama. Con su mano entrelazada con la de Emiliana, Clara asintió. Juntas, enfrentarían al mundo, con la esperanza de que lo peor había quedado atrás. La vida seguiría, llena de desafíos, pero en ese instante, el futuro brillaba con una luz renovada. No obstante, la batalla contra el poder de Samuel apenas comenzaba. La historia de esa madre y su hija se grabaría en las páginas de ese nuevo capítulo. La lucha por la verdad nunca es fácil, pero se abrazarían de la luz que llevaban en su interior. Y cuando Clara miró a los ojos de su hija, supo que su amor era el fuego que nunca se extinguiría. La noche estaba oscura, pero en su alma brillaba la certeza de un nuevo amanecer. Ahora, tú, que has llegado hasta aquí, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que se avecinan. Dale like ahora para que el algoritmo se mueva y más personas se unan a nuestra comunidad. Escribe en los comentarios qué piensas de esta historia y comparte este video con al menos 5 amigos que también necesitan esta dosis de valentía. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.